Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es tarta San Valentín. Como tenemos a la vuelta de la esquina el Día de los Enamorados, qué mejor tarta que esta. Una tarta que lo tiene todo, es fácil, es rápida y está para chuparse los dedos. Nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galleta María que ahora a continuación las tenemos que triturar. Cojo un poquito de galleta, las parto a la mitad para que les sea más fácil luego la máquina triturarlas. Ahí, cojo un poquito más. Tapo la máquina y me voy a quedar triturando las galletas y ahora estoy con vosotros. Una vez nuestra galleta ya la tenemos bien triturada, añadimos 120 gramos de mantequilla. Como vosotros sabéis, en muchas recetas os he comentado que me gusta más añadir la mantequilla sin fundir porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros os gusta más en este momento añadirla fundida, perfectamente lo podréis hacer. Una vez la galleta ya la tenemos bien mezclada, vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 22 centímetros con forma de corazón. ¿Que no tenemos este tipo de molde en casa? No pasa nada. Yo he utilizado este molde porque por las fechas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, pero perfectamente si el molde nuestro es redondo o cuadrado, perfectamente podríais hacer esta tarta. Colocamos la galleta intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Alisamos nuestra base con la misma paleta y una vez ya la tenemos, reservamos en la nevera. A continuación, vamos a hidratar unas hojas de gelatina. Importante, el añadir agua bien fría en un plato o en un bol. Aquí tengo 9 hojas de gelatina neutra o gelatina sin sabor, que equivale a 18 gramos. Cada hoja de gelatina contiene 2 gramos. Ahí vamos añadiendo las hojas para hidratarlas. Importante, muy importante, el hidratar siempre con agua fría. La dejamos hidratar un par de minutos y cuando ya vemos que nuestra gelatina está hidratada, vamos a colocar un cazo en el fuego. Vamos a añadir 200 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podréis cambiar por la leche o bebida que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Vamos a dejar que esta leche coja un poquito de temperatura. Cuando ya vemos que nuestra leche está cogiendo temperatura, es el momento de escurrir bien nuestra gelatina, que ya estamos bien seguros de que está completamente hidratada. Quitamos ese exceso de agua y la añadimos a la leche. Nada, vamos a disolver esta gelatina que acabamos de añadir, pero vais a ver que es un visto y no visto. ¿Veis? Ya la tenemos. Pues ahora apagamos el fuego y fuera del fuego la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez nuestra gelatina ya la tenemos completamente fría, en un bol vamos a añadir 200 mililitros de nata para montar. Ahí aprovechamos lo que queda aquí en el bol. Y ahora vamos a montar un poquito, nada, que la nata nos coja un poquito de cuerpo. Cuando la nata ya nos ha cogido un poquito de cuerpo, es el momento de añadir la azúcar. Vamos a añadir 120 gramos de azúcar. De nuevo vamos a batir, no vamos a llegar a montarla del todo, porque luego a continuación cuando ya la tenemos casi montada, vamos a añadir, cuando la tenemos en este punto, añadimos 250 gramos de queso crema. A ver, lo cojo. Y yo estoy añadiendo queso crema, pero si a vosotros, por ejemplo, os gusta más el queso mascarpone, perfectamente lo podréis cambiar por el mismo peso. Ahora a continuación vamos a mezclar, nada, solamente mezclar, que veamos que el queso se ha mezclado junto con la nata y lo tenemos, porque no queremos montar la nata. Mirad, tenemos que dejar aproximadamente así, como estáis viendo en la imagen, que yo vuelco el bol, ¿veis? Y la nata escurre. Bueno, pues una vez ya la tenemos en este punto, vamos a por nuestra gelatina, que es muy importante el tenerla fría. ¿Que la tenemos fría? Perfectamente. La vamos añadiendo según vamos batiendo. Pero si notamos que nuestra gelatina tiene un poquito de temperatura, que está tibia, vamos a poner los dos cuerpos a la misma temperatura. Vamos a coger un poquito de la nata, la vamos a mezclar junto con la gelatina y cuando ya hemos conseguido las mismas temperaturas, en ese momento sí podríamos añadir la gelatina junto con la nata. Mezclamos y lo tenemos listo. Ahora, a continuación, cuando ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por nuestro molde. Vamos a colocar la paleta en la base de la galleta para que el golpe del chorro lo dé en la paleta y no lo dé en la base de la galleta. Así no corremos el riesgo de que nos pueda romper la base y que flote hacia arriba. Nada,
Una vez ya lo tenemos, aprovechamos lo que nos queda aquí en el bol. Ahí. Y ahora vamos a reservar en la nevera hasta que esté totalmente cuajada, aproximadamente unas 2 a 3 horas. Cuando nuestra tarta ya vemos que está completamente cuajada, vamos a colocar un cazo en el fuego. Vamos a añadir 300 mililitros de agua. Vamos a dejar que el agua coja un poquito de temperatura, porque sabemos que para disolver gelatina nunca tiene que llegar ningún líquido a hervir, porque si hierve corremos el riesgo de que el efecto lo quitemos. Entonces, una vez ha cogido así más o menos tibia el agua, vamos a añadir un sobre de gelatina. El sobre de gelatina que yo estoy añadiendo es un sobre de gelatina de sabor fresa, de 85 gramos, pero perfectamente. Si en ese momento no tenemos en casa sabor fresa y lo tenemos de otro sabor, perfectamente lo podréis cambiar. Mezclamos, disolvemos bien la gelatina. Y una vez vemos que nuestra gelatina está completamente disuelta, ¿veis? Que ya no nos queda nada, pues ahora, y estáis viendo que no hierve. Importante, mantener siempre una temperatura bajita para disolver la gelatina. Apagamos el fuego y ya fuera del fuego la dejamos enfriar a temperatura ambiente. Una vez nuestra gelatina ya ha enfriado por completo, de nuevo nos colocamos otra vez la paleta en nuestra base para que no nos la rompa. Añadimos la gelatina, dando el golpe del chorro en la paleta, como estáis viendo en la imagen. Ahí. ¡Qué maravilla! Me encanta. Quitamos la paleta y de nuevo reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajada. De nuevo unas 2 a 3 horas. Esta vez va a ir un poquito más rápido. Ahora, a continuación, cuando nuestra tarta haya cuajado, vamos a colocar un cazo en el fuego. Añadimos 200 mililitros de leche. La leche, como os decía antes, podéis utilizar la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Dejamos que coja un poquito de temperatura. Cuando ya vemos que ha hecho así un ligero vapor, vamos a añadir un sobre de gelatina de sabor fresa que contiene 85 gramos. Porque como yo he hecho la base del medio de sabor fresa, pues la parte última también le vamos a dar el sabor fresa. Porque sabemos que cuando cogemos así las cajitas vienen de dos en dos. Entonces, que hemos aprovechado nuestra gelatina que tenemos en casa y era de naranja, pues hacemos la base de naranja y la última parte también de naranja. Una vez ya la tenemos completamente disuelta, volvemos a repetir el mismo paso. Apagamos el fuego y la dejamos enfriar a temperatura ambiente. De nuevo vamos a añadir 200 mililitros de nata. Nada, vamos a batir ligeramente hasta que nos coja un poquito de cuerpo. Porque ahora a continuación vamos a añadir solamente 3 cucharadas de azúcar, ya que los sobres esos de gelatina contienen azúcar y no necesita en este momento añadirle más cantidad. Batimos y una vez ya la tenemos ligeramente batida, pero no montada como estáis viendo, pues ahora en este momento vamos a por nuestra gelatina. Lo mismo que os he comentado antes. Completamente fría porque os va a ser más fácil. Que ahora notamos que está un poquito de tibia, pues volvemos a repetir el mismo paso que os he explicado antes. Ponemos los dos cuerpos a la misma temperatura y cuando ya está a la misma temperatura la añadimos a la nata. Mezclamos, ahí mezclamos bien según vamos añadiendo la gelatina. Terminamos de mezclar. Y ahora, como siempre, cuando hemos mezclado con la varilla, yo estoy más segura siempre terminando mezclando con la paleta. Cuando ya lo vemos que está bien mezclado, vamos a por nuestra tarta. De nuevo, colocamos la paleta en la base, con mucho cuidado, para que el golpe del chorro lo dé la paleta. Ahí. Alisamos un poquito. Y nos lo llevamos de nuevo a la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Una vez nuestra tarta ya está cuajada, vamos a despegar nada ligeramente la parte de arriba, como estáis viendo, poquito a poco. Y como quien dice, así ya nos valdría, pero os voy a dar unos puntitos así de decoración fáciles y rápidos. Vamos a comprobar que la podemos desmoldar. A ver, con mucho cuidado en este momento, para que no se nos rompa. Ahí vemos que nuestro molde y nuestro aro está completamente suelto, pues cuando ya vemos que está completamente suelto, si la queréis dejar así,
perfectamente le quitamos en este momento el aro y listo. Ahora, ¿que la queréis seguir decorando? Pues mirad, cerramos el aro y yo lo voy a hacer de la manera más fácil y rápida, con chocolate blanco. Lo vamos a rallar y lo vamos a rallar por la parte gruesa del rallador. Mirad, por esta. Rayamos hasta cubrir toda la base y una vez ya lo tenemos, ahora de nuevo vamos a abrir nuestro aro. Mi aro tiene un borde aquí abajo y lo tengo que abrir al contrario, entonces tengo que colocar un vaso para bajar así el aro para abajo. Ahí, y mirar, aquí ya la tenemos. ¡Qué maravilla! Ahora vamos a terminar de decorarla con unas bolitas de chocolate y galleta. Ahí solamente le pongo en un lado. Pero ya os digo que esta parte ya a partir del chocolate blanco es opcional. Yo os doy ideas fáciles de decoración para que luego os quede pues a vuestro gusto. Una vez ya la tenemos así, ahora le vamos a dar un toquecito de gominola, gominola de mora. Ahí. Yo os doy ideas, ideas fáciles y que tenéis otro detalle en casa y lo queréis colocar, perfectamente lo podréis hacer. Ahí. Y ya la tenemos. ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla! Y muy fácil. Una tarta que la podéis tener preparada con día de antelación. Nos ponemos un día antes a prepararla y lista para nuestro San Valentín. Mirad qué maravilla. Yo le he añadido un poquito más de chocolate cada vez que le he ido añadiendo los platos de postre, porque es que le va ideal el coger un trocito y que el trozo se reboce en el chocolate que queda en el plato. Impresionante. Mirad qué corte, qué maravilla. Mirad, ¡buah! Espectacular. ¡Buah! Impresionante. Nada, una tarta que sí o sí os recomiendo para este San Valentín o Día de los Enamorados, porque es que segurísimo que os va a encantar. Mirad la textura que nos queda. Ahora, yo he rallado por encima chocolate blanco, porque era como quien dice que el contraste que veía que pegaba más, pero es que a vosotros os gusta, por ejemplo, chocolate con leche, perfectamente lo podréis cambiar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.